Visibilizar que en forma de pregunta, porque muchas veces hablamos de la importancia de la visibilización de todos los temas que tienen que ver con la diversidad funcional y parece que la visibilización consista simplemente en poner un espejo que refleja una realidad neutra, ¿no? Y nosotros, desde la organización de Diversario, pensamos que eso no es así, ¿no? Pensamos que quien pone ese espejo, en realidad lo que está construyendo es una mirada sobre la diversidad funcional, una mirada que construye precisamente esa realidad, no que la refleja, sino que proyecta una serie de valores estéticos, éticos, políticos, sociales, históricos, que tienen que ver con eso. Antonio Centeno, que es un hombre que viene del activismo, fundamentalmente, de un proyecto que se llama el Movimiento de Vida Independiente, que tiene su origen, bueno, en los años 60 en Estados Unidos, pero que en España llega ya en el siglo XXI. Él viene de Barcelona. Se podría resumir la filosofía del Movimiento de Vida Independiente en una frase que tienen que me gusta mucho, que es nada para nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras, ¿vale? Y bueno, en concreto en el tema del audiovisual, Antonio ha dirigido algunos cortos, hizo un documental muy potente que se tituló Yes We Fuck, que va sobre un poco todo el tema de la sexualidad, en el... ¿Qué es ese ruido? No se puede decir sexual. Me han puesto un pi, ¿no? Sí. Sí. Yes We Fuck, lo que estaba diciendo, un documental sobre el mundo de la sexualidad y la diversidad funcional. Una película que pudimos ver también el año pasado en la primera edición de Diversario, que se titula Vivir y otras ficciones, de la cual él es protagonista. Y lo más reciente, que también es un poco la excusa de que esté hoy aquí, es una serie que han hecho en la tele catalana, bueno, en Barcelona Televisión concretamente. Mi catalán es muy malo, lo voy a intentar. Tréboles de 4 fulles, Tréboles de 4 hojas en castellano, que es una serie, bueno, que problematiza, una serie de ficción y documental, las dos cosas, que problematiza todas las cuestiones un poco que tienen que ver con la diversidad funcional, que está protagonizada por muchas personas con diversidad funcional, en fin, él os lo contará. Bueno, y ahora Antonio, que nos cuente un poco, sobre todo me gustaría que te centraras en el último proyecto, ¿no? En el de Tréboles, aunque introduce todo lo que quieras. Todo. No, bueno, Tréboles es una serie de 13 capítulos, 25 minutos por capítulo, en formato, los 5 primeros minutos ficción y el resto más documental. Lo hicimos con el equipo con el que hicimos Vivir y otras ficciones, la película que pusimos el año pasado aquí en Diversario. Y la idea, pues bueno, un poco exactamente lo que tú explicabas como presentación, Orencio. O sea, la idea de que cuando desde la cultura, desde el arte, representamos la diversidad funcional, hay una parte más de creación de realidad que de representación, ¿no? El efecto es más de creación que de representación. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas no tienen una experiencia cotidiana de lo que es la diversidad funcional. A día de hoy, la inmensa mayoría de personas con diversidad funcional seguimos encerradas, bien en los domicilios familiares, sin apoyos suficientes para participar en los diferentes ámbitos sociales, o incluso internadas directamente en instituciones, ¿no? Apartadas de todas las dinámicas sociales principales, ¿no? Tanto la educación, el mundo laboral, el ocio, la cultura, la política, ¿no? Estamos fuera de todo, ¿no? Una especie de universo paralelo, ¿no? Las escuelas especiales, los centros especiales de empleo, las residencias, los centros ocupacionales, los centros de día. Bueno, todo es un universo paralelo de no convivencia, en el que ese otro mundo que decías, Luis, este sí es un mundo con más estructura de mundo propio que esos otros a los que te acercas, a los que siempre hay más interacción con el mundo más mainstream, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Cuando no hay una experiencia cotidiana de algo, nuestra cabeza no deja un espacio en blanco allí y piensa, bueno, cuando conozca a alguien con diversidad funcional ya decidiré cómo es eso. No, lo que hace es rellenar ese espacio vacío de la cotidianidad con aquello que la cultura, el arte, los medios de comunicación nos dicen que es la diversidad funcional. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque a día de hoy la representación cultural de la diversidad funcional es muy pobre, muy escasa y muy estereotipada, ¿no? La película más premiada de la historia de los Goya en este país es Mar Adentro. Entonces yo recuerdo salir de ver Mar Adentro hace unos años y además lo vi en unos cines en Barcelona que están al lado de la playa y la gente me miraba medio llorando a ver si es que me iba a tirar al mar, ¿me entiendes?
Y ahora me puedo reír de eso, pero en aquel momento se me encogió el alma, ¿no? Porque pensé, pues maldita la gracia que me hace el éxito de esta película, ¿no? Porque tira por tierra el esfuerzo de muchos años de intentar visibilizar la diversidad funcional como una experiencia más allá de un sufrimiento inevitable, ¿no? Con muchas más dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad de pensar cuál es el efecto, más allá de la voluntad, de la buena voluntad, cuál es el efecto que tiene la cultura que creamos cuando tratamos un ámbito de estas características, tan ausente de la vida cotidiana. Cuanto más ausente se está de la vida cotidiana, más responsabilidad tienes a la hora de crear cultura, porque eso va a ser la realidad para la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay muchos secretos a la hora de pensar cómo hacer eso. Tú decías el lema del movimiento de vida independiente de nada sobre nosotras y nosotras. Pues es que tampoco hay que inventar la sopa de ajo, quiero decir. Las mujeres siempre supieron desde los feminismos que no valía con que los hombres con buena voluntad hablasen de ellas, sino que tenían que hablar en primera persona de sus realidades, ¿no? Y que por mucho conocimiento técnico y muy buena voluntad que tuviesen los hombres más sensibles del mundo hablando de género, pues generan una brecha importante respecto a la realidad cuando lo explicas desde la propia vivencia, ¿no? Y que ese es un conocimiento muy intransferible y muy valioso. Entonces nuestro intento es hablar en primera persona. Nosotros no llegamos a ver a 500 personas, pero teníamos unos cuantos amigos que enseguida se prestaron a que les liásemos en el proyecto, en los proyectos que hemos ido haciendo, e intentar esto, hablar que las personas hablen en primera persona. Uno de los proyectos que mencionabas, el documental Yes We Fuck, que son 6 historias sobre sexualidad y diversidad funcional. En una de ellas, que trata sobre personas con diversidad intelectual, hay primero la voz directa de un grupo de personas jóvenes con diversidad intelectual hablando de su vivencia de la sexualidad, de sus deseos, de sus expectativas, etc. Y luego hablan las familias de estas personas, padres, madres. La distancia que hay entre lo uno y lo otro es abismal. Mientras las propias personas te hablan de placer, de deseo, de juego, de pornografía, de masturbación, de orgasmos, las familias te hablan de esterilización forzosa, de abuso, de embarazo, de miedo, y esto eran las familias, las mejores familias posibles, las que se prestaron a participar en el documental, es decir, las que quieren hacer algo con el tema, que no lo están obviando, ¿no? Y aún así, la distancia es tan grande, ¿no? Por eso la importancia de poner sin intermediarios a las personas a hablar en primera persona, ¿no? Con tutelas las mínimas, ¿no? Y poco más, y a partir de ahí intentar hacer un ejercicio de realismo, ¿no? Que nuestra presencia en la cultura vaya más allá de lo que hasta ahora nos ha sido concedido, ¿no? Que son los extremos polares, opuestos, ¿no? O bien la desgracia absoluta, como el caso de Mar Adentro, ¿no? Donde habitualmente el personaje sufre tanto que ya nos parece hasta bien y saludable que se suicide, ¿no? O el extremo opuesto, ¿no? Por ejemplo, una historia muy positiva y muy inspiradora como Campeones, ¿no? O sea, estos espacios muy extremos y muy polares que forman parte de la realidad, ciertamente, pero que son una mínima parte de la realidad, y en medio está todo por contar, todo por explicar, ¿no? Algo que nos resulte más vivible, ¿no? Quiero decir que las personas con diversidad funcional, cuando miramos la cultura, los medios de comunicación, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos identificarnos? ¿Cómo los chavales con diversidad funcional construyen una identidad, ¿no? Cuando solo ven al señor San Pedro o a Stephen Hawking, está o por los suelos o muy arriba la cosa. Entonces, en medio no queda nada, ¿no? Y ahí hay que rellenar un hueco desde lo cotidiano, y creo también, y esto está presente en la serie de Trèvols de Quatre Fulles, desde el arte y la cultura como el medio idóneo para que la idea de diversidad humana encaje perfectamente. Que esto no va de capacidades, esto no va de que la gente pueda hacer o no hacer, ¿no? Esto va de que somos diferentes, que hacemos las cosas de manera diferente y que hay que organizarnos para que cada cual a su manera de hacer las cosas pues la pueda hacer y se pueda vivir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces la serie intenta eso, que se hable en primera persona, dar mucho énfasis y poner muy en el centro
la expresión, el arte, la cultura, y a partir de ahí que resulte una cosa cotidiana. Entonces, ¿tú cómo ves este tema de las autorrepresentaciones? Bueno, es complejo, ¿no? Ojalá empecemos a tener el problema de que se empiece a debatir sobre hasta qué punto la autorrepresentación está funcionando de manera equilibrada o no, ¿no? Sería un buen cambio de problema, ¿no? Ahora mismo tenemos el de siempre, que es que todo el mundo habla de nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, esto es un problema bastante más serio y que arrastramos desde siempre, ¿no? No lo sé, yo creo que el título de la mesa es del todo pertinente, ¿no? ¿Representar qué? Representar bien, ¿no? Está bien representar, porque lo que no se ve no existe prácticamente, pero al final, si lo que representamos es lo que se espera ver, si no hay un potencial transformador, pues bueno, eso mantiene las cosas en el punto en el que están, ¿no? Y el punto en el que están no es bueno. Hay que recordar que todo esto es importante porque cuando miramos las cifras de cualquier indicador sobre calidad de vida, pues ya sea respecto al nivel de estudios, el nivel de ingresos, el acceso a la vivienda, el acceso a la política, la representación política, cualquiera de esas cifras, la violencia sexual, ¿no? No funciona, si es violencia sí. Cualquiera de esas cifras, cuando hablamos de diversidad funcional, es mucho peor que para la población general, pero mucho peor no quiere decir un 10%, un 20% peor, quiere decir 8 veces más. El 80% de las mujeres con diversidad funcional a lo largo de su vida sufrirán violencia sexual, el 80%. Es decir, que tenemos una situación terrible, ¿no? Y por lo tanto creo que el deber, no sé, moral, ético, es hacer las cosas de manera que podamos movernos desde donde estamos y transformar socialmente, ¿no? No podemos conformarnos con decir, bueno, hacemos esto porque la realidad es así. Bueno, la realidad se transforma, la realidad cambia, eso es una característica indiscutible, ¿no? Entonces, creo que hay que elegir dónde pones el foco, ¿no? Porque es verdad que tú puedes poner el foco en un lugar y decir, esto ocurre, sí, ya sé que eso ocurre, pero también puedes poner el foco en otro lugar donde está ocurriendo otra cosa totalmente diferente y tú eliges dónde pones el foco y cómo lo explicas y con qué intención, ¿no? Creo que hay una responsabilidad ahí y que no se debe eludir, ¿no? Y aquí, por supuesto, pues también hay muchos condicionantes, ¿no? Al final también no deja de ser una actividad económica donde se pone dinero, donde hay unos intereses económicos también, y esto pues también juega, ¿no? Como en los demás ámbitos. Entonces, bueno, lo digo porque sería especialmente importante, porque la manera de salvar siempre esas dificultades que tienen que ver con la economía es con la intervención de lo público y con la intervención de la sociedad organizada, ¿no? Entonces, todas las críticas que hemos tenido, pues mira, directamente no hemos tenido mucha crítica, más allá, por ejemplo, con el documental o con la peli de ¿para qué habláis de sexualidad si eso no es tan importante, ¿no? Pero bueno, esta ya nos la sabemos y tampoco nos ha molestado mucho, ¿no? Pero hay como una crítica indirecta, que es el hecho de que ¿dónde están las televisiones públicas queriendo poner todo este material? ¿Dónde están las administraciones queriendo potenciar esto y hacer una segunda temporada o hacer más cosas? ¿Dónde están esas organizaciones que representan a 3 o 4 millones de personas con diversidad funcional potenciando y llevando esto a 1000 sitios? No están. Luego, no hay una crítica directa, pero hay una inacción que de facto lo que hace es invisibilizar todo aquello que se hace con un potencial transformador en una dirección que por razones complejas y que a lo mejor no es el momento de entrar a debatir, pues no interesa, ¿no? Poner sobre la mesa. Entonces yo creo que esto sí que es problemático y que deberíamos replantearnos, ¿no? ¿Para qué queremos toda esa representación de 3 o 4 millones de personas? ¿Para qué queremos todos esos organismos oficiales? ¿Para qué queremos todas esas fundaciones y todas esas buenas intenciones que abundan en el país cuando hay posibilidades de poner algo transformador y lo que hacemos es silenciarlo, invisibilizarlo, incluso desde, pues eso, ¿no? Los medios públicos? Me parece grave que, por ejemplo, ya acabo con esto, ¿no? Una película como Vivir y otras ficciones, que ha tenido como 8 o 10 premios a nivel internacional en festivales de cine generales, no en festivales especializados de diversidad funcional, bueno, no en festivales especializados de discapacidad, sino en festivales de cine, ¿no? Que no haya merecido ponerse en una televisión pública. Me parece una cosa inaudita, ¿no? Y creo que eso no es casual, ni es un olvido, ni es algo que no tiene motivos, los tiene.
yo no sé hasta qué punto, digamos, este efecto de la película Campeones abre una posibilidad. O sea, yo sí creo, sin ánimo de ser pretencioso, que Campeones sí ha dado un paso, creo que más pequeño que el que mucha gente se piensa, pero sí ha hecho que una película sobre este tema de repente se naturalice y la gente esté dispuesta a ir a verla. ¿No crees que podría esto abrir una brecha, un hueco que coger para poder hacer este tipo de cosas que decías, ¿no? Para hacer otro tipo de proyectos basados en esto, donde sea la propia gente la que hable, cuente y exponga? Digo, ya hablo desde un punto de vista audiovisual, llámalo espectáculo, llámalo documental, llámalo lo que sea, pero normalizarlo, ¿no? Sí, no, y ojalá tengas toda la razón, ¿no? Quiero decir, a mí ahora cuando hablabas de lo de televisión española, los criterios cinematográficos, ahí es donde me sorprende. Me cuesta entender, tampoco soy un experto del mundo del cine, ¿no? Pero cómo en festivales cinematográficos se premia como mejor película en 8 o en 10 diferentes países, y la televisión pública resulta que tiene pues muchas otras películas que han conseguido más que eso. Pues creo que no. Bueno, pero de todas formas, Campeones para mí ha aportado cosas muy positivas, ¿no? Yo creo que el hecho de que los actores sean personas con diversidad funcional es un acierto total y le da una fuerza increíble. La complejidad de las vidas que se explican va más allá de lo que mucha gente esperaba, son vidas interesantes. Eso hay un punto ahí de finura y de valentía del director que hay que poner en valor, ¿no? Yo creo que todo eso lo aporta la película y lo aporta con mucha fuerza, ¿no? Creo que también hay otros aspectos que son más criticables o son más problemáticos, ¿no? Cómo se estructura la historia, por ejemplo, el hecho de que el personaje central en el fondo es el normal, el válido, el capaz, y toda la acción sucede alrededor de él, ¿no? Hay muy pocas interacciones entre las propias personas con diversidad intelectual, ¿no? Siempre tiene que estar la presencia del normal para dar legitimidad y dar sentido a esas intervenciones. La infantilización que hay a veces tanto en el sentido del humor, de cosas que a lo mejor no las presentaríamos como graciosas si no fuesen personas con diversidad intelectual, o sobre todo, por ejemplo, en el hecho de la sexualidad, ¿no? Que un grupo de personas adultas y el único que expresa algo respecto a la sexualidad o la afectividad es el normal, que tiene la pareja, que ha roto con la pareja y está intentando recomponer eso. Bueno, ese tipo de aspectos, ¿no? Luego, aparte, por ejemplo, cuestiones de género, ¿no? Cuando miramos los personajes, solo hay una mujer con diversidad intelectual y, bueno, en fin. Hay aspectos que yo creo que, pero bueno, como en toda obra, tampoco te lo digo como en toda obra, pero que yo creo que habría que aprovechar justamente esas cosas más problemáticas, aprovechar esa visibilidad tan grande que ha tenido y que tendrá la película, justo para abrir debates, que al final se trata de eso, no de hacer cosas estupendas y perfectas, porque aquí no se trata de hacer una enciclopedia de la diversidad, sino de hacer pelis, que es una cosa mucho más complicada y no tan fina, pero que sí que sirva todo eso, todas esas, tanto las potencialidades como las cosas más problemáticas para abrir debate. Yo creo que eso sí lo he echado en falta, ¿no? Que alrededor de una película tan potente no haya habido, como te digo, por parte de la sociedad civil, de las administraciones, como que se abra mucho más debate y mucha más cuestión pública alrededor de ello, más allá del aplauso merecido en buena parte de los Goya y demás, ¿no? Pero más allá de eso, me falta debate, me falta poner en cuestión lo que la peli pone sobre la mesa, ¿no? Eso me falta. Porque si no lo conseguimos con una peli que la ven 3 millones de personas, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es que está difícil. Pero muy de acuerdo en lo que tú dices, que igual es un paso importante para que más gente se abra a decir, bueno, aquí hay cosas interesantes que explicar y a lo mejor encontramos maneras de explicarlas que a la gente le interesa. Vale, a mí también me surge, a raíz de que estéis ahora aquí, cuando hablamos de diversidad funcional, en realidad estamos hablando de un mundo muy amplio, ¿no? Porque pues no es lo mismo diversidad intelectual, no es lo mismo diversidad física, hay mucho ámbito que explorar aquí y por lo tanto yo creo que también son muchos problemas distintos. Pero por ejemplo, desde vuestros proyectos, hablo ahora de Trevors de Cuatro Fulles, siempre
ponéis el foco en como que hay en ese terreno de la diversidad un terreno común que es como todo lo que tiene que ver con la interdependencia, ¿no? Y cómo se gestiona eso. ¿Qué puedes contar sobre eso, Antonio? Cuando hablamos de diversidad funcional, lo que vemos en común es discriminación. Discriminación sobre una diferencia respecto a la norma, respecto a la mayoría, respecto a quien tiene el poder, digamos, ¿no? Que esa diferencia está en las piernas o en el cerebro o en el hígado, pues es importante a la hora de pensar herramientas concretas, sociales, que cada cual necesitará las suyas, ¿no? Pero no ya por etiqueta, sino incluso individualmente, pues las herramientas tienen que ser diferentes, pero reconocer esa identidad política de un grupo amplísimo de personas que somos sistemáticamente discriminadas por ser como somos, por hacer las cosas como las hacemos, ¿no? Y ahí después ya, ¿cuál es la diferencia? Si es intelectual, si es física, si es orgánica, es importante, pero no es sustancial. Por eso nos gusta reconocernos como un grupo humano que compartimos esa experiencia de vida de una discriminación sistemática por ser diferentes. A partir de ahí, pues bueno, cada cual tenemos que organizarnos como necesitemos para hacer nuestra vida, ¿no? ¿La pregunta era? Te planteaba el tema de la interdependencia. Eso, la interdependencia, sí. Bueno, esta es la otra cosa en común, lógicamente, ¿no? Que ante un mundo que nos lo pintan como solo con dos categorías, ¿no? Las personas capaces y las incapaces, ¿no? Y no hay más. Bueno, pues no es tan así, ¿no? La realidad es que todos vivimos en comunidad y en esa comunidad aportamos y recibimos constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me tomo un vaso de agua, la gente me ve como dependiente porque alguien sujeta ese vaso y me lo da, ¿no? Y cuando lo haces tú, hazlo, que lo vean, te ven como independiente porque no hay nadie sujetándote ese vaso de agua, ¿no? Pero es una ilusión porque detrás de esa botella de agua que tienes hay cientos, miles de personas que han hecho posible que tú bebas ese agua. Tú ni la has recogido de la lluvia, ni has ido al río a buscarla, ni nada, ¿no? Es decir, que ese necesitar de la comunidad para todas las tareas cotidianas es real, ¿no? Y que en cambio el pensar que hay individuos autosuficientes que no necesitan de los demás es una ilusión generada por una organización social muy bien trabada y muy fina, ¿no? Y en cambio hay ciertas realidades que a partir de unas diferencias de funcionamiento, unas diferencias de maneras de hacer las cosas, pues la sociedad no se organiza correctamente para incorporar esas diferencias y entonces cuando aparece algún producto o algún servicio poco habitual nos cae la etiqueta de dependientes, ¿no? Pero eso no responde tanto a la realidad, ¿no? La realidad, cuando miramos con un poco de atención, es que todos dependemos de todas, ¿no? Y ahí es donde está la riqueza. Por eso el movimiento, evidentemente, la propuesta es interesante, porque es una propuesta de convivencia, ¿no? En la convivencia está el mayor potencial de transformación de la mirada. Es decir, la cultura es muy directa y es muy rápida en ese sentido. La convivencia va más lento, pero más seguro. Es decir, al mismo tiempo que desde la cultura intentamos cambiar la mirada generando una realidad más vivible, vamos a decir, más realista, por otro lado tenemos que ir impulsando todos esos sistemas de reconocimiento de los apoyos necesarios para convivir, ¿no? Para dejar de estar apartados, ¿no? Porque el estar con alguien, conviviendo en la vida cotidiana, esa experiencia sí que cambia definitivamente la mirada sobre la realidad.